Una habitué de los viernes, cuando cae en viernes, mejor. Viene cayendo el viernes, ¿no? Por suerte, Sí, después de muchos avatares, viene cayendo el viernes. ha estado agitado el programa, con idas, con venidas, con vueltas. Claro, la semana que viene capaz que nos vemos más de una vez, pero Ahí va. pero igual el viernes va a seguir. Y hoy estábamos escuchando un instrumental de un musical que se hizo en Buenos Aires, vinculado al tema de Jack el Destripador, que es un poco el tema que es el tema que nos convoca Así hoy. se llama el título primero, que es un personaje muy conocido, ¿no? Pero así es el título del libro que veo que usted tiene entre manos. Claro, de Gabriel Pombo, que lo tenemos acá y le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias al señor Michelena, al señor Caula. Bueno, me han esperado con algo que ha sido para mí, me ha emocionado, porque hace 7 años atrás, cuando hice la presentación de mi primer libro, que fue también sobre esta temática, se llamó El Monstruo de Londres, en esa presentación, en un cóctel que vi en Che Montevideo en ese entonces, también la cortina musical fue esta misma música que ustedes acaban de pasar, y que también tuve el gusto de ir a Argentina en su momento, un excelente musical, y bueno, de una temática que es apasionante, por lo menos para mí, de modo pues que mejor introducción imposible. Ese libro que aludías es una novela, un tipo novela, o más bien un ensayo, el anterior, digo. En realidad los dos libros que escribí sobre este personaje y sobre la era victoriana en la cual él mismo se contextualiza, no son ni ensayos ni novelas, son investigaciones históricas. Ahora, creo que hay una diferencia técnica entre uno y otro, o sea, en forma intencionada, en mi último libro utilizo algunos ganchos literarios propios de la novela al narrar, a los efectos de sacarle la aridez que el tema puede tener para un lector que desconoce un montón de cosas. O sea, acá tenemos un sinnúmero de personajes que son todos reales, auténticos, pero desfilan por el libro necesariamente decenas de policías, decenas de médicos forenses, todos británicos. Entonces, bueno, el lector español al cual yo me dirijo básicamente podría quedar un poco desconcertado, y justamente busqué darle una cierta amenidad utilizando esos clics de tipo literario, como son los diálogos, los coloquios, pero en ningún momento me salgo del objetivo. Siempre me baso en las fuentes más fidedignas que he podido tener. Por supuesto, cuando uno recrea un diálogo, por ejemplo, entre un médico forense y un policía, las palabras no van a ser exactas de lo que fue. O cuando hago una recreación de lo que surge de algunas encuestas judiciales formuladas a raíz de la investigación previa después de la muerte de una víctima, bueno, también le doy vuelo a la imaginación, pero la base siempre sigue siendo hechos reales. Yo no fabulo, no caigo en la fantasía. O sea, este es un libro de investigación histórica, básicamente. No, está muy bien puesto, yo creo, como te decía fuera de micrófono, que las partes narrativas que justamente como alivianan todo el aspecto documental, que es impresionante. Una pregunta, la investigación sobre el tema, tanto en el primer libro y en este, llevó mucho tiempo, ¿no? Llevó mucho trabajo de búsqueda de libros, material, bibliotecas, bibliografía. Sí, Michelena, sobre todo mi intención fundamental es ser respetuoso con el lector. O sea, me planteo siempre un lector exigente, aún sabiendo que el lector de habla hispana no necesariamente es el más versado sobre esta temática, porque esta es una típica temática británica, es decir, además... Pero se ha universalizado un poco, ¿no? Jack el Destripador no suena siempre a todo, por algún motivo u otro, ¿no? Y hasta, bueno, por estas obras musicales, en fin. ¿No? Y las películas. Claro. Son decenas de películas con esa temática, ¿no? Naturalmente que se han universalizado, pero, digamos, llegar a los datos objetivos y ciertos, digamos, el lector no puede alcanzarlos de ninguna manera en base a los libros clásicos, ¿no?, que pueda haber sobre el tema, y mucho menos lo que el cine nos muestra, que está totalmente parcializado
con fines muchas veces hasta comerciales. Entonces, en mi interés en darle al lector exigente la mejor información posible, bueno, obviamente tuve que conseguir los mejores libros, que en su mayoría son británicos, los hice traducir, los fui adquiriendo, lleva años hacerse una biblioteca medianamente potable al respecto. O sea, Internet es un apoyo, pero es un apoyo justamente relativo, ¿verdad? O sea, justamente si no se tienen los libros básicos, si no se tiene contacto con las encuestas judiciales, con los textos, incluso de los informes de las autopsias, por ejemplo, he podido acceder incluso a material periodístico de la época. O sea, una de las cosas que caracterizó al fenómeno de estos crímenes fue la eclosión de la prensa, e incluso de la prensa sensacionalista. O sea, hubo periódicos, siempre pongo como ejemplo The Star, o sea, La Estrella, que era un periódico que estaba destinado a desaparecer, porque fue fundado precisamente en el año de los crímenes, 1888, y le vino como anillo al dedo estos trágicos y sórdidos acontecimientos, porque pudo, justamente haciendo gala de un perfil sumamente sensacionalista, tener un tiraje espectacular. Y la prensa, bueno, he tenido acceso a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Cuesta mucho recolectar buena información, pero creo que vale la pena, porque la obra que uno puede, el fruto de ese esfuerzo, creo que va a ser, en fin, es muy superior al que uno puede solamente con un material de internet o con algún libro muy básico. No, claro, claro. Y ese apoyo la prensa da cómo se veía en su momento, ¿no? Esa prensa, además en un momento en el cual fue comienzo de la prensa masiva y concretamente la prensa sensacionalista inglesa, ¿no? Ese fue como el momento de eclosión. A partir de ahí, bueno, surgen los tabloides y todos la prensa masiva, digamos, ¿no? Sí, también hubo un auge de revistas policiales. Exacto. Digamos, The New Police es un tabloide de la época que bueno, que también hizo su agosto y tuvo su momento de auge con este tipo de crímenes. Este tipo de crímenes, Michelena, como hablábamos, digamos, fuera de micrófonos, salen de lo que el lector medio puede tener una idea. O sea, no fueron simplemente, obviamente se trató de asesinatos aberrantes cometidos lo más probable por un psicópata contra pobres mujeres, pero llamativamente el momento histórico en el que los mismos se verifican crea toda una serie de cosas que terminan siendo positivas, aunque parezca irónico. O sea, fueron positivos porque si no hubiera existido este asesino y si no hubiera causado este revuelo mediático impresionante en la pacata sociedad victoriana de la época, una alarma social, digamos. Una alarma social, por ejemplo, no se hubiera adelantado la criminología y, digamos, estudios criminalísticos, no ya de criminología sino criminalísticos, no hubieran llegado tan prontamente como llegaron. Caso clásico, el de las huellas dactiloscópicas, lo cual el primer método digamos, de investigación dactilar data de 3 años después de estos asesinatos, y en parte fue avanzando más rápidamente de lo que probablemente hubiera sido gracias a que Scotland Yard, que sufre, la famosa Scotland Yard, sufre un papelón al no poder capturar a este asesino. Bueno, pero asigna determinado material y hombres a determinados departamentos o secciones donde se empiezan a fomentar el estudio de otros métodos de investigación criminal. No olvidemos también que hubo una plétora impresionante de cartas, más de 200 que llegaron a Scotland Yard, que llegaron a medios de prensa, y escritas por gente que se adjudicaba a ser el asesino. Bueno, como no teníamos el método de las huellas dactilares, es decir, quizás alguna de las cartas efectivamente provenía del asesino o de algún cómplice o de alguien que tenía información. Pero la mayoría eran como gente que quería tener notoriedad o lo que pasa siempre en esos casos, ¿no? Naturalmente, la mayoría fue obra de bromistas o de ociosos dañinos que empezaron a propalar cartas,
Y también hubo muchos periodistas que se autoenviaban misivas con fines sensacionalistas. Sí, para poder tener como la novedad o la Exactamente. exclusiva. Pero- Vamos a hacer una pausa y la seguimos. Sí, sí. Muy bien. No, el tema da para... Se lo siempre digo, yo le agradezco la generosidad del tiempo que me dan ustedes. Este es un tema que Hay que leer el libro y ya está. Hay que recomendar que se lea el libro y otras cosas. que bueno, esos son ustedes los que tienen que decirme, no queda bien que lo diga yo. Una noche para conectarse con la no, emoción. hay tanta cosa para... Auditorio Nacional del Sobre. Entradas a la venta digamos, en Picantel nunca se y la llegó ni boletería siquiera del auditorio.